el verbo to have, el tercer verbo más importante del inglés. Y te voy a explicar todo lo que necesitas saber en este vídeo: afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Por qué es tan importante el verbo to have? Vamos a decir el verbo to have para decir en castellano el verbo tener. Por ejemplo, tengo un perro. Solo por ese motivo el verbo ya es importantísimo, ya que lo usamos mucho. Pero es que también podemos utilizar el verbo to have para decir tener que. Por ejemplo, tengo que ser alto, lo cual os explicaré en apenas unos segundos cuando pasemos a la sección de otros usos. Y no solo es importante porque lo podremos utilizar para dos cosas diferentes. Eso no tendría ningún sentido. El otro motivo por el que este verbo es importantísimo es que lo vamos a utilizar como verbo auxiliar para otros tiempos verbales, como el presente perfecto o el pasado perfecto. Como podéis ver en pantalla, en ambas frases estamos utilizando el verbo to have como un verbo auxiliar. No tiene el significado tener, sin embargo es imprescindible que utilicemos el verbo to have para que la frase tenga sentido. De todas maneras, no te preocupes porque ya lo estudiaremos en un futuro, paso a paso. Solo te lo muestro para que veas la importancia que tiene este verbo. Otro dato importante que te debo mencionar es que es un verbo irregular. Aunque no te preocupes, porque no va a ser difícil. Por ejemplo, en el verbo to be teníamos 3 conjugaciones diferentes. Sin embargo, y por suerte, en el verbo to have solo tendremos 2. La primera conjugación es tal cual el verbo to have, sin hacer ningún tipo de cambio. Y va a ser así para todos los pronombres excepto para la tercera persona del singular. Ya sabéis, he, she o it, para el cual vamos a utilizar has. Como veis, en vez de añadir una S obteniendo haves, lo que estamos haciendo es quitar la terminación VE y añadir una S. Sencillo, ¿verdad? Y no te preocupes, como siempre vas a verlo escrito y a escucharlo en unos segundos. Además, por supuesto, de los ejercicios. Pero antes quiero explicaros otros usos del verbo to have. Como os he mencionado antes, también vamos a poder utilizarlo para decir tener que. A esto se le conoce como verbo modal. Y también vamos a tener otros ejemplos como can, should o must, los cuales por supuesto estudiaremos en un futuro. Pero hablando en concreto del tener que o del to have to, lo único que tendremos que hacer es añadir to detrás del verbo have, por supuesto con la conjugación correspondiente. Por ejemplo, tengo que ser alto o cualquier cosa que se nos ocurra. You have to play well, they have to win the match. Y por supuesto, si es con la tercera persona, como he dicho, tendremos que conjugarlo correctamente y utilizar has. He has to go to school. Como habréis podido comprobar, todos los verbos principales se utilizan después del to have to y se escriben siempre tal cual el verbo. Ni se conjugan, ni se añaden eses, ni nada por el estilo. Se ponen tal cual son. Y un ejemplo muy significativo es el que hemos visto con el verbo to be. No lo conjugamos y ponemos ni am, ni is, ni are, simplemente ponemos be. Ahora sí, pasemos a ver y escuchar todas las conjugaciones. Ya hemos dicho que solo vamos a tener have y has. Has para la tercera persona y have para el resto de pronombres personales. ¡Lo escuchamos! I have. You have. He, she has. We have. You have. They have. Y recordad, si queréis utilizar el verbo modal, tener que, lo único que hay que hacer es añadir to detrás del verbo, pero por supuesto manteniendo la conjugación correcta. Si te das cuenta es súper sencillo y más aún si lo practicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora mismo. Vais a ver en pantalla durante 3 segundos una frase en español con diferentes opciones para elegir en inglés. Y por supuesto tienes que elegir la opción correcta. Si quieres aprender de verdad, no es suficiente con que pienses cuál es la opción correcta, sino que debes escribir toda la respuesta. Puedes hacerlo en tu libretita de inglés o en los comentarios de este vídeo. Hoy tengo un paraguas rojo. I have a red umbrella today. Tú tienes una voz maravillosa para cantar.
You have a wonderful singing voice. Ella tiene un jardín hermoso afuera. She has a beautiful garden outside. Antes de pasar con el negativo, si te gusta nuestra forma de explicar y quieres seguir aprendiendo y practicando con nosotros, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro curso avanzado. Decenas de personas ya están aprendiendo con Academia 195, link en la descripción. Con respecto al negativo, tengo muy buenas noticias para ti. Y es que es exactamente igual que los verbos regulares. Es decir, solo tendremos que añadir don't o doesn't, dependiendo si es tercera persona o cualquier otro pronombre. Y por supuesto tendremos que ponerlo delante del verbo have. ¡Lo escuchamos! I don't have. You don't have. He, she doesn't have. We don't have. You don't have. They don't have. Y recuerda, súper importante, cuando sea tercera persona y estemos utilizando doesn't, no tenemos que conjugar el verbo have. Es decir, que si decimos doesn't porque es tercera persona, ya no nos hace falta decir has, sino que diremos have. Ya hemos matizado que es tercera persona con el doesn't, por lo tanto el have no lo tenemos que conjugar. Pasemos con los ejercicios, misma dinámica que antes. No tengo mascota en casa. I don't have a pet at home. No tienes suficiente tiempo. You don't have enough time. Él no tiene un ordenador portátil. He doesn't have a laptop. Antes de pasar con el interrogativo, si aún no estás seguro de querer adquirir el curso avanzado, no te preocupes, porque en la descripción también tendrás un curso gratuito. Exactamente igual que pasaba en el negativo, en el interrogativo también vamos a tratar el verbo to have como si fuese un verbo regular. Solo tendremos que añadir delante del pronombre personal do o does, dependiendo por supuesto del pronombre personal, quedando así do o does más pronombre personal más el verbo have. Y recuerda, si ya estamos utilizando does, siempre vamos a utilizar have. Lo escuchamos. Do I have? Do you have? Does he, she have? Do we have? Do you have? Do they have? Pasemos a los ejercicios. ¿Tengo tiempo suficiente para terminar esto? Do I have enough time to finish this? ¿Tienes hermanos? Do you have any siblings? ¿Tiene él un coche? Does he have a car? Clic aquí para seguir aprendiendo de forma gratuita o clic aquí si quieres echarle un vistazo a nuestro curso avanzado.